Bienvenidos al canal. Hoy exploraremos una historia que mezcla la ambición humana con el misterio del origen de la vida. Quédate hasta el final para descubrir los secretos de Prometheus, una película que no solo nos habla del espacio, sino también de nuestra propia humanidad. No olvides suscribirte, compartir y apoyar este contenido si te gusta. En el año 2089, dos arqueólogos, Elizabeth Shaw y Charlie Holloway, descubren una serie de antiguos mapas estelares ocultos en pinturas rupestres de diversas culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Estas representaciones señalan hacia una constelación lejana, lo que ellos interpretan como una invitación de los creadores de la humanidad, los ingenieros. Con esta teoría en mente, se embarcan en una misión financiada por la corporación Weyland Industries a bordo de la nave espacial Prometheus. La tripulación, en su mayoría científicos y técnicos, llega al planeta LV-223 con el objetivo de encontrar respuestas sobre el origen de la humanidad. Pero desde el comienzo, el aire en la nave se siente tenso. El capitán Janek mantiene una actitud distante, y Meredith Víquez, representante de la compañía, impone su autoridad con una frialdad casi mecánica. Las intenciones de todos parecen no estar del todo claras. En el corazón de la misión, sin embargo, está Shaw, motivada por una mezcla de fe, ciencia y una búsqueda personal. Perdió a sus padres cuando era niña, y la religión que heredó de su padre sigue siendo parte de su identidad. A pesar de que su campo es la biología, Shaw cree que la ciencia y la fe pueden coexistir, y esa creencia la sostiene incluso cuando lo desconocido comienza a volverse oscuro. Al aterrizar en LV-223, el equipo explora una gigantesca estructura artificial. Dentro, descubren cadáveres de seres gigantescos, humanoides, que coinciden con las representaciones de los ingenieros. Algo terrible les ocurrió allí, pero no hay indicios claros de qué fue. La atmósfera del lugar es opresiva, como si el tiempo se hubiese detenido justo antes de una tragedia. En una cámara, encuentran cilindros que contienen una sustancia negra y viscosa, algo que parece estar vivo, cambiante, impredecible. David, el androide a bordo del Prometheus, comienza a actuar de forma inquietante. Programado por el anciano Peter Weyland, fundador de la compañía y financiador de la misión, David tiene su propia agenda. Fascinado por los ingenieros y su tecnología, decide experimentar con la sustancia negra. Sin el conocimiento de los demás, la introduce en el organismo de Holloway. Pronto, él comienza a sufrir una mutación. Cuando Holloway empieza a deteriorarse físicamente, suplica que acaben con su vida. Shaw, devastada, no puede evitarlo, pero es el capitán quien toma la decisión de incinerarlo. La tragedia no termina allí. Poco después, Shaw descubre que está embarazada, pero no de forma natural. La sustancia ha modificado su cuerpo. Contra todo instinto y comprensión científica, un ser se desarrolla en su interior. Sin ayuda y en estado de pánico, Shaw se somete a una cesárea automatizada. Lo que extrae de su cuerpo no es humano. Es una criatura retorcida, primitiva, que deja encerrada en la cápsula médica. Mientras tanto, se revela el verdadero propósito de la misión. Weyland, oculto en la nave todo este tiempo, está desesperado por prolongar su vida. Cree que los ingenieros pueden ofrecerle la inmortalidad. Decide ir al encuentro del último de ellos, quien ha estado en criosueño durante siglos. Shaw, aún débil, insiste en acompañarlo. Quiere respuestas: ¿por qué nos crearon? ¿Por qué quisieron destruirnos? Pero cuando finalmente encuentran al ingeniero vivo, las respuestas no llegan. El ser despierta y reacciona con violencia. Mata a Weyland sin dudar y ataca a los presentes. No hay diálogo. No hay compasión. Solo una mirada fría e impenetrable. La humanidad, para él, parece insignificante. Shaw escapa como puede. Herida, con el cuerpo agotado y la mente al borde del colapso, logra comunicarse con Janek. Él, tras analizar los datos, concluye algo aterrador:
los ingenieros no solo crearon vida, sino que estaban desarrollando armas biológicas en ese planeta y se preparaban para llevarlas a la Tierra hace miles de años. Algo falló en sus planes y por eso abandonaron el sitio. Pero ahora, el único sobreviviente quiere terminar lo que su especie comenzó. En un acto de sacrificio, Janek y su tripulación deciden estrellar el Prometheus contra la nave del ingeniero antes de que despegue. Mueren al impactar, destruyendo la nave y salvando a la humanidad, al menos por ahora. Sin embargo, el ingeniero sobrevive al choque. Shaw, al borde del abismo físico y emocional, se dirige a la cápsula médica donde dejó encerrada a la criatura que extrajo de su cuerpo. Allí presencia cómo esa criatura ha crecido. Cuando el ingeniero intenta alcanzarla, ella libera a la criatura. En un giro brutal, la bestia se lanza sobre él. Un enfrentamiento salvaje culmina con la criatura implantando un embrión en el cuerpo del ingeniero. La cadena de horrores no ha terminado. Lo que nacerá de esa unión es una nueva forma de vida, más peligrosa aún. Con lo poco que queda en pie, Shaw logra encontrar otra nave de los ingenieros. No quiere volver a la Tierra. Lo que ha vivido ha transformado su percepción del universo y de sí misma. En vez de regresar, decide partir a buscar el planeta de los creadores, no para vengarse, sino para encontrar la verdad. Aún tiene preguntas. Aún cree que puede entender por qué su fe no ha muerto, pero ya no es la misma. La historia de Prometheus no es solo la de una misión espacial, ni una simple aventura de ciencia ficción. Es una reflexión sobre el deseo humano de saber más, de tocar lo divino, incluso si el precio es terrible. Nos habla del choque entre ciencia y fe, entre creación y destrucción, y del eterno vacío que sentimos al mirar las estrellas buscando un origen y tal vez un propósito. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, suscríbete, comparte y déjame saber en los comentarios qué opinas sobre el destino de Shaw y los secretos que esconde el universo. Hasta el próximo video.